Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El grupo está conformado por Denis Juanín, Velázquez Carla, Dana Daza y quienes hablan Moreira Mayerly. Nuestro tema es otros cereales. Siguiente diapositiva. Siguiente. Sí, Bueno, como uno de los cereales que tenemos para hablarles en este día, tenemos la harina de centeno. Nos dice que se puede detectar mediante un examen microscópico en el cual se revelan los gránulos redondos del tamaño pequeño que se asemejan como al del trigo. Otros de estos granos también muestran un núcleo estrellado. La harina de centeno se puede contaminar con el corzuelo, que es un parásito que viene es- del esclerotorio y que proviene del ovario de secale cereales. Es ligeramente duro y, y tiene una forma curva y su color es púrpura. Siguiente diapositiva. En el caso de la cebada perla, nos dice que consiste de un grano entero eh, que sin cáscara y este grano está cubierto de un talco. Cualquier porción polvosa en el caso del examen microscópico, va a detectar gorgojos, los cuales atacan particularmente a la cebada perla. Esto lo que hace que influye y puede que el almacenamiento de este grano pueda tener complicaciones, por ejemplo, se vaya a dañar, cosas así por la aparición de este parásito, se podría decir. Siguiente diapositiva. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre lo que es la harina de la soya. La soya cabe recalcar que no es una legumbre, sino que más bien es un cereal. Y su frijol es una fuente rica en proteínas y aceites. Ambos componentes se usan ampliamente en lo que son la industria alimentaria. El frijol de soya, una vez que es descascarado, se seca y se suele moler para obtener lo que es una harina que va a servir como fuente de enzima de la lipoxigenasa, que esta aquí es empleada en acondicionadores de masa que también contienen lo que son grasas, emulsificantes, antioxidantes y alfa-amilasa. Aunque inicialmente se cultivaban para obtener aceite vegetal, la harina desgrasada ha ganado valor como alimento rico en proteínas al purificarse, ya que esto aquí va a reducir su contenido de carbohidratos y se va a obtener lo que son productos como el concentrado y el aislado de proteína de soya. La harina de soya desgrasada y tostada se usa en panificaciones también o como sustitutos de la leche. Los concentrados proteicos pueden combinarse con harina de trigo, almidón de papa, para poder crear lo que son ligadores. Estos ligadores son productos que son utilizados en lo que es la industria cárnicas para la elaboración de salchichas. También se utiliza como emulsificante en aderezos para ensaladas, ya que las proteínas, el aceite y la lecitina de la soya van a permitir lo que es emulsificar y estabilizar, actuando incluso como sustituto de los productos del huevo. La harina desgrasada también es rica en vitaminas del grupo B, en enzimas y también es altamente dispersable, por lo que se puede emplear como mejoradores de harinas. Para detectar la presencia de soya, puede utilizarse varios métodos a nivel microscópico. Puede utilizarse para observar lo que son las células con forma de reloj de arena. Si el producto no fue sometido a calor, la prueba ureasa también va a permitir detectar lo que son las enzimas que libera amoníaco al descomponer la urea. Y también se puede identificar a través del contenido de fosfolípidos o de manganeso. Existen además métodos inmunoquímicos para poder detectar proteínas de soya en productos horneados con factores de corrección con pérdidas durante el horneado. Siguiente diapositiva. En cuanto al arroz, las divisiones sobre sus tipos están reguladas por las normativas europeas, que distingue, por ejemplo, entre el arroz descascarado y entre el arroz irlandés, que la diferencia entre estos dos es que el arroz irlandés tiene lo que es la cascarilla floral, estableciendo límites de humedad entre el 15 y el 14,5% respectivamente. Es del año 1909 que se describen procesos de descascarado y pulido, en los cuales se usaron pigmentos azules, aceites, talcos y glicerinas para mejorar la apariencia del grano. Aunque estas prácticas han caído en desuso,
en arroz molido el contenido de cenizas debe estar entre el 0,2 y el 0,4%. Estos valores son muy altos. Estos valores que son más altos van a requerir siempre verificación, incluyendo la determinación de cenizas insolubles en ácido. Las cenizas del arroz descascarillado se funden fácilmente. Esto va a formar lo que son unos tipos residuos vidriosos, mientras que el arroz sin descascarar van a formar hojuelas. Para poder, en cambio, detectar lo que es el talco en el arroz, también se usan métodos químicos llamados el método de Crisán, que esto prácticamente implica mezclar la muestra con hidróxido de amonio y peróxido de hidrógeno. Luego esta muestra lo que se va a llevar es a calentarla y se va a separar lo que es un líquido que va a contener el talco y de esta manera se va a poder identificar si contiene talco. Y en arroz, los que son los arroz sin pulir, estos residuos no deben exceder lo que es un 0,025%. Nutricionalmente, el arroz con cáscara tiene más fosfoproteínas y lecitina, que estos son sumamente importantes para la salud. También tiene vitamina B1 en las capas externas del grano. Por ello, en regiones donde el arroz es un alimento básico, una dieta basada exclusivamente en arroz pulido puede causar lo que es la enfermedad de beriberi, que prácticamente se debe a la deficiencia de vitamina B1 en el cuerpo. Buenas tardes, doctora. El tema que voy a tratar son los pudines de cereales con leche enlatada. Se comercializan pudines con leche enlatados que contienen aproximadamente el 87% de leche, el 6% de azúcar y el 7% de alguno de los siguientes cereales. Como vemos en la diapositiva están los macarrones, la sémula, el sagu, la tapioca o el arroz. A menudo se adiciona el citrato de sodio, también se adiciona lo que son el bicarbonato y el fosfato como estabilizadores. Con respecto al análisis, podemos ver que se realiza como primer paso el muestreo, donde se debe homogeneizar utilizando lo que es un mezclador mecánico. También vamos a requerir de agua, donde se van a secar 5 gramos sobre arena a 100 grados Celsius, de preferencia que sea en un horno al vacío. También se va a requerir de grasa, determinándose mediante una modificación del proceso de Werner-Smith. También se va a comenzar mezclando lo que son 4 gramos con 10 mililitros de ácido clorhídrico concentrado y 5 mililitros de agua calentándose en baño María a 60 grados Celsius durante 30 minutos. Se sugiere que el pudín de arroz preparado con leche sin descremar contenga por lo menos el 2,8% de la grasa de la leche o el 2% si se hace con una mezcla de leche sin descremar y leche separada. Por otro lado, también requerimos de proteína. En este caso se va a determinar usando lo que son 4 gramos mediante el método Macro-Kendall, donde se va a calcular como N por 6,38. En los pudines de arroz, el 80 y 85% del total de la proteína presente proviene de lo que es de la leche. Con respecto al análisis de cenizas, se debe calcinar 5 gramos a 550 grados Celsius. Con respecto al azúcar, debemos determinar lo que es la lactosa y la sacarosa en un extracto clarificado antes y después de una inversión mediante el método de Lane y Eynon. Pin en el año de 1964 eliminó lo que es el almidón con alcohol al 70% antes de centrifugarlo y clarificarlo con acetato de plomo y crema de aluminio, seguido por oxalato de potasio. Por otro lado, Dailey y Good determinaron lo que es la lactosa mediante otro método, que es el de la cloramina T. Y por último, también tenemos lo que es el análisis del almidón más fibra. Este se va a estimar mediante la diferencia. Ya, los valores de la composición típica para los pudines de arroz enlatado se proporcionan en una tabla que es establecida por Holbrook y Ping donde se discutieron la composición de pudines que contienen otros cereales. Siguiente diapositiva. Ya. Por otro lado, voy a hablar sobre los cálculos de la composición. En base al trabajo de Dalit y Good, también de Markland y Holbrook, se ha realizado un estudio completo de la composición de los ingredientes utilizados en la preparación de diferentes pudines de cereal con leches enlatados. Ya, el contenido de leche se puede calcular a partir del nitrógeno de la leche obtenido mediante la diferencia del promedio del nitrógeno del cereal
contra el nitrógeno total y aplicando la relación de Biot. El contenido de la leche también puede calcularse directamente a partir de la lactosa utilizando la relación de Biot, excepto en el caso de los macarrones y de la sémola, para los cuales deberá determinarse el poder reductor del cereal. El poder de reductor del cereal se determinó después de una esterilización en la lata, como se acostumbra en los procesos industriales. Pin también eliminó errores debidos a la formación de complejos de lactosa-proteína durante el proceso, mediante el uso de una lata de control de leche esterilizada, al mismo tiempo que las que contenían otros ingredientes. Los cálculos finales del contenido de leche en los pudines de cereal con leche enlatados dependen del uso de valores promedio confiables para la leche y de lo correcto que esté la relación de Biot. Eh, Como podemos ver aquí, tenemos una fórmula que es 100S sobre A, donde S se define como el porcentaje de sólidos totales, donde vemos que es almidón más fibra, más grasa, más proteína, más sucrosa, más lactosa anhidra y por último más cenizas. Ya. Esto se va a multiplicar por 1 y el término A se refiere al porcentaje promedio de almidón más fibra, según la tabla que podemos observar aquí donde vamos a ver que los cereales como macarrones, arroz, sagú, sémola y tapioca, con respecto a la suma entre almidón más fibra, tienen diferentes porcentajes. Macarrones tiene el 70%, arroz tiene el 77%, sagú tiene el 83,5%, sémola 71% y tapioca 84%. Asimismo, para el nitrógeno, tienen macarrón 2,3%, arroz 1,1%, sagú 0,08, sémola 2,0 y tapioca 0,07. Para los azúcares reductores como la lactosa hidratada tienen el 3,3%. En el caso del arroz no contiene nada, el caso del sagú tampoco contiene nada. En el caso del sémola contiene el 1,6% y tapioca tampoco contiene nada de azúcares reductores. Por último, tenemos lo que es la grasa o el aceite. El porcentaje en el caso de los macarrones es del 1,9, el del arroz 0,9, el de sagú 0,2, que contiene bajo porcentaje de grasa o aceite, y por último tenemos el sémola, que este tiene 1,6%. Ya, en el ejemplo de los valores, como acabo de decir, se pudo ver nuevamente que cada uno tiene distintos porcentajes dependiendo del tipo de cereal al que corresponda. Siguiente. Supongamos que los sólidos totales son del 50%. En el caso del almidón más la fibra promedio que estaba en la tabla que acabamos de mencionar es del 70% que corresponde a macarrones. Un cálculo que podemos observar aquí es el 100 por este 50 de sólidos totales divididos para el 70, que es el promedio del almidón de la fibra de los macarrones, dando un resultado del 71,43%, que es el contenido del cereal en el pudín. Siguiente diapositiva. Por último, voy a hablar sobre el contenido de la leche en el pudín. El método uno, que es el contenido, como vuelvo a decir, el contenido de la leche en el pudín, donde la fórmula es el porcentaje de nitrógeno en la leche igual al porcentaje del nitrógeno total menos el porcentaje de cereal por B sobre 100. B se refiere al porcentaje promedio de nitrógeno en el cereal, que se encuentra en la tabla ya mencionada, y el porcentaje de la leche es el porcentaje de nitrógeno en la leche por 200. Siguiente. Ya. Un ejemplo que tenemos aquí es suponer que el porcentaje del nitrógeno total es el del 5%, el porcentaje del cereal es del 50% y por último, B, nitrógeno promedio del cereal es del 2,3%, refiriéndonos a macarrones. En un cálculo, lo que debemos hacer es que este porcentaje de nitrógeno total, que es 5, lo vamos a restar para el porcentaje del cereal, 50% por 2,3, que es el nitrógeno promedio del cereal. Ya, y esto lo vamos a dividir para 100 como la fórmula que pudimos ver anteriormente, dándonos 5 menos 1,15 como resultado 3,85%. El porcentaje de esta leche, que es 3,85%, se va a multiplicar por el 200, dándonos 770%, teniendo así un resultado que es el contenido de la leche en un 770%. Muchas gracias. ¿Cómo está, profesora? Yo soy Juanín.
Y esta vez le voy a presentar sobre el método 2 a partir de la lactosa. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos la fórmula que esto nos acaba de mencionar nuestro compañero anteriormente. En este porcentaje de la lactosa hidratada, pues se basa en el porcentaje total de la lactosa hidratada menos el porcentaje de cereal por el porcentaje promedio de los azúcares reductores en el cereal sobre el 100%. Este se trata sobre el porcentaje de la leche de la lactosa hidratada. Siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos un ejemplo que supongamos que el porcentaje total de la lactosa hidratada es igual al 10%, mientras que el porcentaje del cereal es 50%, en donde C son los azúcares reductores como la lactosa hidratada, 0,3% de los macarrones. Como podemos observar, aquí en el cálculo tenemos lo que es, entre paréntesis, tenemos lo que es el 10, que el 10 trata de decir que es el porcentaje total de la lactosa hidratada, que es el 10%, menos el 50%, que son de los azúcares reductores del cereal, por los 3,3% de los macarrones, que eso se lo divide con el 100%, que nos da un total de 8,35% en el porcentaje de la leche, y esto se multiplicaría por 21,72, que da 1,81,43. En el resultado del contenido de la leche del pudín, quedó en la norma del COE, de diapositiva. Bien, como podemos observar, aquí tenemos lo que es el agua añadida. Pues el agua añadida por ciento de agua añadida es igual el 100 menos por ciento de leche más por ciento del cereal más por ciento de azúcar, donde por ciento de leche es el promedio de 1 y 2 de la muestra. Vamos a observar aquí un ejemplo que tenemos que el porcentaje de la leche es 50%, el porcentaje del cereal un 30%, el porcentaje de azúcar es 10%. En nuestro cálculo, pues sería de la siguiente manera, que la fórmula es del 100% menos el porcentaje de la leche, que en este caso es 50%, más el 30% del cereal, más el 10% del azúcar. Esto nos da un total de 90, que sería una simple resta, que sería el total del 10%. Este caso sería el porcentaje del agua añadido. Siguiente diapositiva. Bien, aquí como podemos observar tenemos lo que es el contenido de grasa en la leche usada. En la leche usada pues se utiliza otro fórmula que nos sirve para determinar la grasa en el cereal usado. Por ciento de grasa en la leche original es igual a 100 fs, donde, ¿qué significa? Que por ciento de grasa en la muestra. Por D, que en este caso D es por ciento promedio de grasa del cereal, que está en la tabla, y M, que se puede calcular como arriba o como puede tomarse como el 100% menos por ciento del cereal más por ciento de la sucralosa. Como podemos observar, aquí tenemos el 100% de ese, que en este caso es el por ciento del cereal de la muestra de la grasa, y T es donde se puede calcular el promedio sobre M, que se puede calcular arriba o puede tomarse como 100. En este caso no multiplica. Siguiente diapositiva. En este caso aquí tenemos un ejemplo que supongamos que F, grasa en la muestra del 5%, porcentaje del cereal 50% y deja el promedio cereal de 1,9% en el macarrón que está en la tabla, y M es el porcentaje de la leche el 50%. Pues los cálculos serían de la siguiente manera. 100 por 5 menos 50 por 1,19, que en este caso el promedio de la grasa se lo divide para 50 y se lo multiplica por 100. En este caso nos da un total de 8,1% en el contenido de la grasa en la leche usada, que es de 8,1%.
Siguiente. Bueno, en este siguiente tema vamos a hablar sobre lo que es alimentos para bebés. Siguiente diapositiva. Bien, para poder hablar sobre lo que es el alimentario del COEX, en lo que es alimentos para bebés, en este caso, los alimentos preparados para los lactantes se basa ya sea en los cereales preparados o en la leche en polvo. La legislación del Reino Unido. No existe una fórmula prescrita para los productos de cercales o preparados, aunque existe una restricción sobre la naturaleza y el grado del uso de los aditivos. Por ejemplo, tenemos lo que son los colorantes, los antioxidantes, los agentes de curación y los conservadores. Y también algunos que son muy dañinos, que como son los contaminantes, que tenemos, por ejemplo, el plomo, que no es permitido en los alimentos, especialmente comercializado para bebés y niños pequeños. Sin embargo, existe fórmulas especificadas prescritas en los reglamentos para la leche descremada y para la grasa no proveniente de la leche de las normativas. Esto se basa en los reglamentos de la leche condensada y el polvo. Siguiente diapositiva. Bien, como podemos observar, aquí tenemos lo que son las comisiones que para los lactados junto a las inducciones nutricionales para la composición de los alimentos artificiales comparados con la leche del adulto humano y las recomendaciones de la PACC por sus siglas en inglés con respecto al uso de los aditivos de las fórmulas para lactantes. La Comisión del Código Alimentario desarrolla los estándares internacionales para la composición y el etiquetado de un número de alimentos para los infantiles y los niños. Como podemos observar, aquí tenemos las siguientes fórmulas, que para las fórmulas para lactantes de CODE están 72.981 para alimentos enlatados para bebés. Codex están 73.981 alimentos procesados al use de cereales. Codex están 74.981 y alimentos libres de gluten. Codex están 118.981. Pues estos métodos de análisis son propuestos para usarse en una, una aplicación de las cláusulas de los estándares del código que son básicamente las mismas de la AOAC. Han sido revisadas por Turner en 1982 y Young en 1982 en relación de los estándares nutricionales y la acción prescrita. Muchas gracias, espero que le hayan gustado mi video.